Una colina desolada bajo la luz de la luna. Disparos esporádicos resonaban en la noche mezclados con el aullido del viento. El equipo SEAL se encontraba en una situación desesperada. Sus señales de SOS se transmitían continuamente, pero solo recibían un silencio absoluto. Una voz femenina, baja y tranquila, interrumpió la radio. He recibido sus coordenadas. Mantengan su posición. Alguien del grupo susurró. ¿Es ella? El silencio se prolongó como una respiración contenida. ¿Alguna vez han visto a alguien convertir la oscuridad en el único escudo entre la vida y la muerte? El equipo Hecho 7 llevaba 72 horas operando en estos remotos valles montañosos. Lo que debería haber sido una extracción rutinaria se convirtió en una pesadilla cuando su helicóptero de apoyo sufrió una falla crítica del motor a 3 clics de la zona de aterrizaje. El teniente Jake Morrison se agazapó tras una roca erosionada, estudiando el terreno con sus gafas de visión nocturna. El paisaje era implacable. Rocas escarpadas, vegetación escasa y líneas de visión que favorecían a cualquiera que mantuviera la posición elevada. Su equipo de 4 SALS estaba inmovilizado en una depresión que ofrecía poca cobertura desde la posición elevada que los rodeaba. Contacto frontal. La voz de la suboficial Sarah Chen resonó por sus comunicadores mientras los fogonazos estallaban desde la línea de crestas. El enemigo los había encontrado. Una densa niebla se extendía por el valle como un ser vivo, reduciendo la visibilidad a escasos metros. El mal tiempo era ahora su enemigo. Una niebla espesa, un frío glacial y una oscuridad tan completa que parecía tragarse sus luces infrarrojas. Morrison repasó mentalmente las contingencias. Sin apoyo aéreo, sin fuerza de reacción rápida. Su ruta de exfiltración estaba comprometida y fuerzas hostiles convergían desde múltiples direcciones. En 14 años de operaciones especiales, había estado en apuros antes, pero esto se sentía diferente. Definitivo. ¿Alguien recuerda esa historia de Bragg?, susurró el suboficial Marcus Torres, apretándose contra las rocas mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Sobre el francotirador fantasma que desapareció después de esa operación clasificada. Concéntrate en el presente, espetó Torres. Pero en secreto, sabía lo que Torres estaba pensando. Todos los operadores habían oído rumores sobre ella. La francotiradora que había logrado disparos imposibles, que había salvado a unidades enteras de una muerte segura, desapareció de los registros militares como si nunca hubiera existido. La mayoría la descartaba como una leyenda de cuartel. Historias mejoradas circulaban entre operadores que necesitaban creer en los ángeles guardianes, pero algunos juraban haber servido con ella. Juraban que era real. Chen pegó la cara a la mira de su rifle, buscando objetivos. Movimiento en la ladera este. Nos están flanqueando. La situación táctica se deterioraba rápidamente. Morrison contó al menos 8 posiciones enemigas confirmadas, con más fogonazos cada pocos minutos. Su equipo estaba en inferioridad numérica, armamentística y con poca munición. Durante años, ciertos elementos de operaciones especiales habían cuestionado a las mujeres en roles de combate, susurrando dudas sobre su capacidad física, su estabilidad emocional bajo estrés extremo, sobre si las operadoras podían realmente manejar la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. Morrison nunca había creído en ese prejuicio. Había servido con mujeres más duras que clavos, más precisas que computadoras y más valientes que cualquier hombre que hubiera conocido. Pero en momentos como este, cuando la muerte acechaba y las opciones se agotaban, incluso las mentes más progresistas podían flaquear. La radio crepitó con estática y luego silencio. Morrison pulsó el micrófono. Cualquier estación, aquí Hecho 7 Alfa, solicitando asistencia inmediata. Coordenadas 34.7251 norte, 69.4384 este. Estamos recibiendo fuego intenso y necesitamos extracción inmediata o apoyo de fuego. Nada. Lo intentó de nuevo, cambiando de frecuencia. Flecha rota. Flecha rota. Hecho 7 Alfa está comprometido.
Repito. Echo 7 Alfa está comprometido. El silencio que respondió fue ensordecedor. Torres se desplomó contra la roca a su lado. Señor, tal vez deberíamos considerarlo. No consideramos nada más que completar la misión. Morrison lo interrumpió, aunque en secreto se preguntó si ya habrían fracasado. La niebla parecía presionar más cerca, trayendo consigo el acre olor a pólvora y el sabor metálico del miedo. En algún lugar de la oscuridad más allá de su perímetro, los cazas enemigos coordinaban su asalto final. Morrison cerró los ojos un instante, repasando las oraciones que había aprendido de niño en Texas. Al abrirlos, la oscuridad parecía absoluta. Fue entonces cuando llegó la voz. Baja, firme, completamente tranquila, a pesar del caos que los rodeaba. Una voz femenina que cortaba la estática de la radio como una cuchilla la seda. Eco 7 Alfa, aquí Overwatch. Tengo su posición. Aguanten. Los 4 sellos se congelaron, con las armas aún apuntando hacia afuera, pero la esperanza brillaba por primera vez en horas. ¿Era posible? ¿Podría ser real la leyenda? La voz continuó con precisión quirúrgica. Eco 7 Alfa, tienen hostiles en rumbo 045, alcance 400 metros, posición elevada detrás de la roca partida. Grupo secundario en rumbo 315. Usando el árbol muerto como cobertura, Morrison sintió que su percepción táctica se agudizaba. Quienquiera que fuera podía ver cosas que su equipo no podía, ni siquiera con visión nocturna. El nivel de detalle era imposible a menos que... Recibido, Overwatch, respondió con cuidado. ¿Cuál es su posición? Cresta noreste, aproximadamente a 1800 metros de su ubicación. Tengo imágenes térmicas y líneas de visión claras hacia su perímetro. 1800 metros. Morrison hizo los cálculos mentalmente. Eso estaba fuera del alcance efectivo de la mayoría de los sistemas de francotirador, especialmente con estas condiciones climáticas. La niebla por sí sola debería haber hecho casi imposible el tiro de precisión. La suboficial Chen pulsó la radio. Supervisión. ¿Cómo sabemos que son amigos? Una pausa, porque si no lo fuera, ya estarían muertos. La honestidad directa fue extrañamente tranquilizadora. Hecho 7 Alfa, continuó la voz. Necesito que se muevan por etapas. Chen, van a dirigirse al noreste 20 metros hacia el grupo de rocas con forma de herradura. Morrison, proporcionarán fuego de cobertura. A mi señal. Morrison dudó. Recibir la guía táctica de un operador desconocido violaba todos los protocolos que le habían enseñado. Pero los protocolos no los habían mantenido con vida hasta ahora. Torres, ¿cuál es su intuición?, susurró. Torres estaba estudiando el terreno a través de su mira. Señor, esas posiciones, gritó. Ahora puedo ver los fogonazos. Ella está justo en el blanco. La radio crepitó de nuevo. Movimiento en la ladera oeste. Están intentando flanquear su posición. Tienen aproximadamente 4 minutos antes de que logren fuego cruzado. 4 minutos. Morrison tomó su decisión. Supervisión, nos movemos a su orden. En espera. El silencio se prolongó durante 30 segundos. Morrison podía oír su propio latido, la respiración superficial de su equipo, el sonido distante de botas sobre el terreno rocoso mientras los cazas enemigos maniobraban en la oscuridad. Entonces sonó el primer disparo. Un crujido agudo resonó por todo el valle, seguido inmediatamente por gritos desde la ladera oeste. Los fogonazos de uno de los equipos que flanqueaban se apagaron. Chen, muévete ahora. La voz ordenó. Chen corrió por el campo abierto, escondiéndose tras las rocas en forma de herradura justo cuando estalló fuego automático desde la línea de RG. Morrison y Torres abrieron fuego de supresión, sus trazadoras cortando líneas rojas a través de la niebla. Excelente ejecución, llegó la voz tranquila. A continuación, Torres saltó al tronco caído a 15 metros al sur de la posición de Chen. Otro disparo sonó. Esta vez desde un ángulo completamente diferente.
Una segunda posición enemiga quedó en silencio. ¿Cómo demonios se mueve tan rápido?, murmuró Torres, pero ya se estaba preparando para moverse. Morrison comenzaba a comprender la genialidad táctica en juego. Su misteriosa vigilancia no solo proporcionaba apoyo de francotiradores. Estaba orquestando un complejo ballet de movimiento y fuego, utilizando accidentes geográficos invisibles para su equipo y disparando a posiciones que deberían haber sido imposibles de alcanzar. Torres, muévete. La secuencia se repetía: correr, zambullirse, cubrirse, suprimir. Cada salto los acercaba a mejores posiciones defensivas mientras su ángel guardián eliminaba a los cazas enemigos con precisión quirúrgica. Al tercer movimiento, Morrison pudo ver el patrón. Estaba creando corredores de seguridad, eliminando amenazas específicas que habrían reducido a su equipo durante el movimiento. Cada disparo estaba calculado no solo para el efecto inmediato, sino por su impacto en la moral y el posicionamiento del enemigo. La voz de Sir Chen seguía: quienquiera que sea, está operando a un nivel que nunca he visto. Morrison tuvo que estar de acuerdo. En 15 años de operaciones especiales, había trabajado con algunos de los mejores francotiradores del mundo. Esto era diferente. Esto era arte. Movimiento final, llegó la voz. Todas las unidades se dirigieron al muro de piedra a 200 metros al noreste. Proporcionaré vigilancia continua. Entendido, vigilancia. Morrison hizo una pausa. Y gracias. Guarden la gratitud hasta que estén a salvo en casa. Mientras se preparaban para el movimiento final, Morrison no podía evitar la sensación de estar presenciando algo histórico. Se contarían historias sobre esta noche, transmitidas de generación en generación. La noche en que un fantasma salvó a Hecho 7. El movimiento coordinado fue impecable. El equipo de Morrison se formó en parejas mientras su protector invisible eliminaba las amenazas con eficiencia mecánica. Cada disparo parecía provenir de una posición diferente, creando la ilusión de varios francotiradores trabajando coordinadamente. Para cuando llegaron al muro de piedra, el fuego enemigo había cesado por completo. Hecho 7 Alfa, aquí vigilancia, dijo la voz mientras establecían la seguridad en su nueva posición. Tienen rutas de salida despejadas al norte y al este. Las fuerzas hostiles se están retirando para reagruparse. Su margen de maniobra para la extracción es de aproximadamente 45 minutos. Morrison miró a su equipo. Estaban maltrechos, exhaustos, pero vivos. Overwatch, les debemos la vida. No me deben nada. Solo regresen a casa con sus familias. Había algo en la voz, un peso que hablaba de sacrificio y pérdida. Morrison se dio cuenta de que su misteriosa guardiana tenía su propio fantasma que cargar. Los veremos en la extracción. La radio se quedó en silencio un largo momento. Los fantasmas no suelen asistir a fiestas, Hecho 7. Y así, Morrison supo que estaban solos de nuevo. Pero esta vez, estaban solos con esperanza en lugar de desesperación. Desde su posición oculta en la cresta noreste, Evelyn Kane ajustó su mira y estudió la situación táctica mediante imágenes térmicas. El equipo SEAL había alcanzado una relativa seguridad, pero podía ver señales de calor reagrupándose en la distancia. El enemigo no había terminado. Se estaban adaptando, trayendo refuerzos, planeando un asalto coordinado que abrumaría incluso la posición de Stoungul. Contó 15 firmas distintivas moviéndose a través de la niebla. Cazas profesionales lo suficientemente disciplinados como para mantener la formación a pesar de perder 6 hombres por su rifle. No eran insurgentes al azar. Era una operación militar coordinada. El rifle de francotirador mejorado M2010 se sentía como una extensión de su propio cuerpo. Hecho a medida, equipado a mano con modificaciones que no existían en ningún manual oficial. El arma que nunca le había fallado, incluso cuando todo lo demás sí. A través de su auricular, monitoreaba las comunicaciones de Hecho 7. Estaban estableciendo posiciones defensivas, revisando munición,
preparándose para lo que supusieron que sería una acción de contención estándar hasta que llegara la extracción. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Evelyn activó su radio una última vez. Hecho 7 Alfa. Tiene aproximadamente 30 enemigos convergiendo hacia su posición desde 3 direcciones. Esto se va a poner intenso. La voz de Morrison regresó tensa y controlada. Recibido, supervisión. ¿Pueden brindar apoyo continuo? Ese es el plan. Lo que no les dijo fue que esto requeriría disparar al límite de la capacidad humana en la niebla, en la oscuridad, contra objetivos móviles que ahora sabían que estaban tratando con un francotirador y tomarían las medidas adecuadas. El primer disparo tenía que ser perfecto. Objetivo 1. Francotirador enemigo en la cresta occidental, a unos 2100 m de distancia. Era bueno, usando camuflaje natural, moviéndose entre disparos, haciéndose difícil de localizar. Pero la imagen térmica reveló la señal térmica del cañón de su rifle, y Evelyn había estado realizando disparos imposibles desde antes de que él aprendiera a sostener un arma. Controló su respiración, sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba a un ritmo táctico. Velocidad del viento, 8 millas por hora con ráfagas de hasta 12. Temperatura, 34 grados Fahrenheit. La presión barométrica descendía con el frente meteorológico que avanzaba. Los cálculos eran complejos, pero su cuerpo los ejecutaba instintivamente. Ajuste de elevación, compensación de viento, tiempo de ventaja para un objetivo que se movía a aproximadamente 3 millas por hora lateralmente a su posición. El M2010 habló una vez. A través de su mira, observó cómo la señal de calor del francotirador enemigo se desmoronaba tras su cobertura. Un disparo, una muerte a una distancia que la mayoría de los tiradores considerarían fantástica. Pero apenas se estaba empezando. Objetivo 2. Equipo de ametralladoras estableciendo una posición de apoyo en la ladera sur. El arma podría destrozar a Hecho 7 si lograba una posición de disparo. Alcance: 1847 metros. El artillero estaba parcialmente oculto tras unas rocas, lo que le ofrecía solo breves oportunidades mientras maniobraba el arma para colocarla en posición. Evelyn esperó. La paciencia era el arma más poderosa de un francotirador, más valiosa que cualquier equipo o entrenamiento. Rastreó la señal de calor, notando el ritmo del movimiento, prediciendo el momento exacto en que la anatomía se alinearía con su punto de mira. Cuando el artillero emergió para ajustar su trípode, ella estaba lista. El segundo disparo eliminó la amenaza de la ametralladora antes de que pudiera disparar una sola bala. Ahora el enemigo sabía que se enfrentaba a un tirador de precisión de extraordinaria capacidad. El pánico comenzó a extenderse entre sus filas. Podía verlo en sus patrones de movimiento, la forma en que las señales térmicas se agrupaban, buscando apoyo mutuo en lugar de mantener el espaciamiento táctico. Objetivo 3. Comandante enemigo, identificable por su posición y la forma en que otras señales se orientaban hacia él. La eliminación del liderazgo interrumpiría su coordinación, convirtiendo el asalto organizado en una retirada caótica. Este disparo requirió enroscarse entre dos rocas con menos de 18 pulgadas de espacio libre, lo que explica la caída de la bala a 2.234 metros, ajustándose a un viento cruzado que había cambiado desde su último disparo. La tercera bala del M210 dio en su blanco con precisión mecánica. El efecto fue inmediato y devastador. Las señales de calor enemigas comenzaron a moverse erráticamente. Su formación se disolvió mientras los líderes subordinados intentaban mantener la cohesión de la unidad sin una estructura de mando clara. Pero Evelyn no había terminado. Objetivo 4. Un observador con equipo de visión nocturna que intentaba localizar su posición. Si lo lograba, se convertiría en la presa en lugar de la cazadora. Alcance 1923 metros. El objetivo se movía de forma impredecible, escaneándolo con binoculares, lo que lo convertía en un blanco difícil. Disparó durante su momento de inmovilidad, cuando la adquisición del objetivo exigía una concentración absoluta. Objetivo 5. Especialista en demoliciones,
portando lo que parecía ser un artefacto explosivo. Su eliminación impidió la posible destrucción de la posición defensiva de Hechos 7. Objetivo 6. Especialista en comunicaciones con un equipo de radio. Cortar las comunicaciones enemigas impediría la coordinación con fuerzas adicionales. Cada disparo requería cálculos, ajustes y consideraciones tácticas diferentes. Pero el M210 funcionó a la perfección, y la memoria muscular de Evelyn ejecutó disparos legendarios. Para cuando eliminó a 8 combatientes enemigos, las fuerzas restantes estaban en plena retirada. Huyeron en la oscuridad, abandonando equipo y heridos, reacios a enfrentarse a un enemigo que no podían ver ni localizar. A través de su mira térmica, Evelyn observó cómo las señales de calor de Hechos 7 se relajaban ligeramente al cesar el fuego hostil. Habían sobrevivido. Completarían su misión y regresarían a casa con familias que nunca sabrían lo cerca que había estado la muerte. Empezó a desglosar su posición de tiro, preparándose para la extracción a su propio vehículo. La misión estaba completa, pero no sentía satisfacción. Solo el vacío familiar que venía después de que la adrenalina se desvaneciera y la realidad regresara. 8 muertes confirmadas. 4 vidas salvadas. Otra noche de trabajo en una guerra que nunca terminó del todo. Hechos 7 Alfa. Transmitió una última vez. Tiene salida libre a la extracción. Mantente a salvo. La voz de Morrison transmitía una profunda gratitud. Overbatch, no sabemos quién eres. Pero apagó la radio antes de que pudiera terminar. Algunas conversaciones era mejor dejarlas incompletas. Algunas deudas era mejor no reconocerlas. A lo lejos, podía ver las luces de un helicóptero que se acercaba. El viaje de Hechos 7 a casa. Evelyn Cain recogió su equipo y se fundió de nuevo en la oscuridad de la que había emergido. Un fantasma que regresaba a las sombras donde vivían las leyendas. El amanecer pintó las montañas de tonos dorados y carmesí mientras el helicóptero de extracción se posaba en una zona de aterrizaje improvisada. Hechos 7 había mantenido la seguridad durante las horas restantes de oscuridad. Pero no se materializó ningún otro contacto con el enemigo. Su misterioso guardián había eliminado la amenaza tan completamente que incluso la fauna local había regresado al valle. El teniente Morrison supervisaba la carga del equipo mientras su equipo se preparaba para la partida. Cada hombre cargaba con el peso de la supervivencia, la certeza de haber presenciado algo extraordinario en la oscuridad. Señor, la suboficial Chen se acercó con algo en la palma de la mano. Encontré esto a unos 50 metros de nuestra posición. Morrison examinó el objeto. Un pequeño parche plateado y negro que representaba una víbora enroscada con alas. Sin designación de unidad, sin marcas oficiales, pero cualquier veterano de operaciones especiales reconocería su significado. Esta era la insignia no oficial de la División Fantasma. Operadores que existían fuera de las estructuras de mando normales, soldados cuyas misiones eran demasiado clasificadas para los registros estándar. Ella estaba aquí, dijo Torres en voz baja. Justo aquí con nosotros. Morrison dio vueltas al parche. La artesanía era excepcional, claramente hecha a medida. Y lo más importante, estaba desgastado. Los bordes se habían suavizado por años de uso. Los colores se habían desvanecido ligeramente por la exposición a entornos hostiles. No era una réplica ni una pieza de homenaje. Era auténtica. Carguen. El jefe de tripulación del helicóptero gritó por encima del ruido del rotor. El tiempo empeora rápidamente. Mientras Hechos 7 subía a bordo, Morrison echó un último vistazo al terreno donde habían luchado por sus vidas. Las rocas y las crestas parecían inocentes a la luz del día, sin revelar rastro alguno de la violencia que había estallado horas antes. Pero su imagen térmica lo había registrado todo. 9 señales de calor distintivas, eliminadas por fuego de precisión desde una distancia extrema en condiciones climáticas que deberían haber hecho imposible semejante tiroteo.
El informe oficial posterior a la acción tendría dificultades para explicar cómo 4 focas habían sobrevivido al contacto con una fuerza numéricamente superior. ¿Crees que la volveremos a ver?, preguntó Chen mientras el helicóptero despegaba. Morrison estudió el parche una vez más antes de guardarlo en su chaleco táctico. Los fantasmas no suelen repetirse, pero dejan rastros, añadió Torres, evidencia de que estaban allí cuando importaba. El vuelo de regreso a la base transcurrió en un silencio contemplativo. Cada miembro del equipo procesó los eventos de la noche de forma diferente, pero todos comprendieron que habían tenido el privilegio de presenciar algo que superaba la capacidad humana normal. De vuelta en el aeródromo de Bagram, Morrison presentó su informe preliminar con una vaguedad deliberada. Fuerzas amigas desconocidas proporcionaron apoyo de fuego de precisión durante el contacto con elementos hostiles. Verdad técnica sin comprometer la seguridad operativa ni revelar información que pudiera poner en peligro a su misterioso salvador. El oficial de inteligencia que los interrogó sorprendió ante la escasez de detalles, pero no insistió en que los explicara. Algunas historias era mejor no contarlas, sobre todo cuando involucraban a operadores que oficialmente no existían. Más tarde esa noche, Morrison se encontró solo en los aposentos del equipo, contemplando el parche Viper a la luz de una farola. Investigó, contactó con viejos amigos, hizo averiguaciones discretas, rastreó rumores en la comunidad de operaciones especiales. El nombre de Evelyn Kahn aparecía en conversaciones susurradas, pero nunca en los registros oficiales. Una francotiradora que había alcanzado estatus legendario antes de desaparecer por completo de las bases de datos militares. Algunos afirmaban que había muerto en Afganistán. Otros insistían en que había sido dada de baja en circunstancias clasificadas. Algunos juraron haber servido con ella, describiendo habilidades de tiro que rozaban lo sobrenatural y una mente táctica que operaba varios pasos por delante de cualquier situación en el campo de batalla. Morrison ahora les creía. Abrió su portátil seguro y redactó un mensaje a una dirección de correo electrónico que técnicamente no existía, enrutado a través de servidores que oficialmente no estaban operativos. Al ángel guardián de la cuadrícula 34.725169.4384. 4 hombres regresaron a casa con sus familias gracias a tu habilidad y valentía. Sabemos que nunca podremos saldar esa deuda, pero queremos que sepas que no será olvidada. Si aún estás ahí fuera, cuidando a soldados que necesitan ángeles guardianes, esperamos que encuentres la paz que te has ganado. Serie Hecho 7 Alpha. Pulsó enviar, sabiendo que el mensaje probablemente desaparecería en el vacío digital, enrutado a través de redes clasificadas que protegían fuentes y métodos. Pero a veces el vacío respondía. 3 días después, Morrison encontró una respuesta en su bandeja de entrada segura. Sin información de enrutamiento, sin identificación del remitente, solo 2 palabras: cuídate. El parche víbora permaneció en su equipo durante el resto de su despliegue, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, los ángeles guardianes seguían caminando entre las sombras. 6 meses después del rescate en la montaña, Hecho 7 estaba de vuelta en Estados Unidos, procesando la descompresión posterior al despliegue en Fort Bragg. El equipo había completado 17 misiones más sin incidentes. Su confianza se veía reforzada por el conocimiento de que en algún lugar de la oscuridad, profesionales como su misterioso guardián aún operaban. Morrison se sentó en la oficina administrativa de la unidad, revisando informes posteriores a la acción y preparando los resúmenes finales de la misión. La operación en la montaña había sido clasificada oficialmente como contacto exitoso con fuerzas amigas desconocidas, una frase burocrática que no reflejaba en absoluto la intensidad de la noche ni la leyenda que habían encontrado. Señor. Chen llamó al marco de la puerta. ¿Tiene un minuto? Morrison levantó la vista y vio a todo su equipo reunido detrás de ella, con expresiones que reflejaban una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Cuál es la situación? Torres dio un paso al frente, sosteniendo una tableta con un artículo de noticias. Señor, necesita ver esto.
El titular decía: Donación misteriosa financia nuevo centro de tratamiento para veteranos. Debajo, una foto mostraba la ceremonia de colocación de la primera piedra de un centro de vanguardia diseñado para tratar el TEPT y las lesiones cerebrales traumáticas en veteranos de operaciones especiales. Morrison echó un vistazo al artículo. La donación provenía de una fundación anónima, canalizada a través de múltiples entidades legales para proteger la identidad del donante. La cantidad era considerable, suficiente para financiar la construcción, el equipo y la operación durante los primeros 5 años. Miren la dirección. Chen señaló un detalle oculto en el tercer párrafo del artículo. El centro de tratamiento se estaba construyendo en un terreno comprado a un particular en Montana. El anterior propietario figuraba solo como ciudadano particular. Morrison sintió que el reconocimiento era un golpe físico. Ella está financiando. Esto mejora. Torres dijo, pasando a otra pestaña del navegador. Investigamos un poco. Esa fundación ha estado donando discretamente a causas de veteranos durante 3 años. Investigación de prótesis, programas de apoyo familiar, asistencia para la vivienda de soldados heridos. El alcance era asombroso. Millones de dólares destinados a causas que apoyaban a los soldados que regresaban de las zonas de combate. Todo canalizado a través de estructuras legales diseñadas para mantener el anonimato absoluto. ¿Cómo financia una operación como esta un francotirador fantasma?, se preguntó Morrison en voz alta. Chen había encontrado otro artículo. Contratista militar privado logra una tasa de éxito récord. El artículo describía una consultora que prestaba servicios de seguridad especializados para operaciones de alto riesgo en todo el mundo. Sin nombre de empresa, sin detalles del personal, solo datos estadísticos que mostraban tasas de éxito de misiones sin precedentes en entornos hostiles. Protegiendo a ejecutivos corporativos, asegurando rutas de extracción para trabajadores humanitarios. Supervisando misiones diplomáticas. Torres leyó desde la pantalla. El sector privado paga mucho dinero por este nivel de experiencia. Morrison empezó a comprender que su ángel de la guarda no había desaparecido tras dejar el servicio militar. Había evolucionado, había encontrado la manera de seguir sirviendo mientras reunía los recursos para apoyar a hermanos y hermanas que habían llevado cargas similares. Hay más, dijo Chen en voz baja, sacando un documento final. Fondo conmemorativo para los 3 soldados caídos en Afganistán. Operación Trueno Silencioso de 2019. El fondo proporcionaba becas educativas a los hijos del personal de operaciones especiales caído, establecido y financiado por la misma fundación anónima, administrada a través de las mismas redes legales que protegían la identidad del donante. Morrison miró la pantalla, mientras las piezas encajaban. La operación que le había costado la carrera militar a Evelyn Kahn también se había cobrado 3 vidas. En lugar de retirarse por completo, había encontrado la manera de honrar su sacrificio sin dejar de proteger a los demás. Señor, dijo Torres con cuidado, hay una cosa más. Sacó el parche de la víbora que Morrison había encontrado en las montañas, ahora enmarcado y montado en un pequeño soporte. Junto a él había una nota escrita a mano en papel sencillo. Para Hechos 7 Alfa, el heroísmo no se trata de reconocimiento ni de medallas. Se trata de ponerse de pie cuando otros no pueden. Hacer lo que se debe hacer porque es lo correcto, no porque nadie lo sepa. Ejemplificaste ese espíritu en las montañas. Gracias por recordarme porque la misión importa. Morrison leyó la nota 2 veces, comprendiendo que probablemente esta era la vez que más cerca estaban de tener contacto directo con su misteriosa guardiana. ¿Crees que todavía está ahí fuera?, preguntó Chen. ¿En algún lugar?, respondió Morrison, estudiando el parche de la víbora. Probablemente salvando vidas ahora mismo. El equipo permaneció en un cómodo silencio, procesando la revelación de que su ángel guardián nunca había dejado de ser un guardián. Simplemente había encontrado nuevas formas de servir, nuevos métodos para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Más tarde esa noche, Morrison redactó un último mensaje al vacío digital.
Mensaje de V recibido y comprendido. Hecho 7 continuará la misión. Gracias por mostrarnos lo que realmente significa servir. Nunca recibió respuesta, pero de alguna manera supo que el mensaje había dado en el blanco. En la oscuridad entre mundos, las leyendas continuaron su trabajo. ¿Crees que una persona puede cambiar el resultado de una noche entera con serena determinación y habilidad? Comparte esta historia y cuéntame. ¿Alguna vez has conocido a una Evelyn Kane en la vida real?